Feliz tarde, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Bueno, estamos hoy en lo que sería nuestra quinta clase. Habíamos dejado pendiente para el día de hoy la discusión de dos documentos: el constitucionalismo del oprimido, que sigue siendo del mismo autor que ya hemos estudiado, Ávila, y una aproximación a la vinculación de los derechos humanos, soberanía nacional, desde una visión crítica y decolonial, de Eric Gutiérrez, coamigo, compañero y coordinador de la especialización de derechos humanos en la Escuela de la Magistratura. Pero hoy tenemos el tiempo restringido, en virtud de que va a haber una actividad, así entiendo, de un diplomado, y debemos tener clase hasta las 6 de la tarde. Por lo que yo creo que vamos a solo a revisar lo que es la primera lectura de Ávila del constitucionalismo del oprimido, así como las respuestas e inquietudes que nos quedaron en el tintero la clase pasada, si las podemos retomar. Y antes de eso quería comenzar con que he empezado a revisar algunos de las evaluaciones hechas, y quería aclararles algo. En la cuarta pregunta se formuló de la siguiente manera: en la República Bolivariana de Venezuela existe el monismo jurídico. La respuesta evidentemente correcta era no, y había que justificar la respuesta. Vi que había mucha confusión, entonces quería tomarme un tiempo. Ojo, no he revisado a profundidad, apenas he comenzado a ver las pruebas. El número de participantes son muchos. Eh, Quizás este fin de semana, a finales de esta semana y este fin de semana, pues logré revisar todos los exámenes, ¿no? Pero vi dentro de las respuestas que leí, incluso cuando la respuesta era correcta, eh, vi una justificación que me lleva a ver que hay como una confusión. Fíjese, cuando hablamos de monismo jurídico, es decir, una sola ley, es el Estado quien es el monopolio, o tiene el monopolio de la creación de las leyes, y digamos que estas leyes se hacen de manera homogénea para todas las poblaciones. Les decía, y lo hemos visto a lo largo de las clases que hemos tenido, las 4 clases que hemos tenido, que incluso lo hemos visto no solo con el tema jurídico, sino con el tema de la construcción del conocimiento, que en América, especialmente a partir de finales de 1990 y digamos comienzo del 2000, las constituciones generalmente de la región hicieron un esfuerzo para ir superando el monismo jurídico, es decir, incluir la pluralidad. En el caso de Venezuela, evidentemente no somos un estado donde existe el monismo jurídico. ¿Por qué? Porque Venezuela reconoce que los pueblos indígenas también son hacedores de leyes, y que además estas leyes y estos sistemas jurídicos que cada uno de los pueblos tiene una validez, es respetado. Entonces aquí viene esa pluralidad. Algunos justificaron con la Constitución, el ordenamiento jurídico internacional, y no es eso, no se trata de eso. Cuando hablamos de monismo jurídico es cuando un Estado solo guarda para sí la capacidad de hacer las leyes, y es el único, es el que mantiene el monopolio.
En el caso de Venezuela, obviamente no hay el monismo jurídico, sino la pluralidad. ¿Por qué? Porque el Estado, desde la Constitución, aunque como siempre hemos dicho, hay un gran trecho todavía que nos falta por recorrer, evidentemente reconoce que los pueblos indígenas también son fuente de derecho, tienen su sistema de jurídicos, tienen sus autoridades tradicionales. Entonces, esta es realmente la justificación de por qué no podríamos hablar de monismo jurídico en Venezuela. No sé si esto está lo suficientemente claro o alguno quiere que tiene alguna duda sobre este punto. Digo este punto porque es el que medio he podido ojear en cuanto a las preguntas de desarrollo y quería, bueno, quería que les quedara claro esto, que ese monismo tiene que ver cuando el Estado es el único que se reserva para sí la capacidad de realizar leyes y es el único que de alguna manera reconoce el sistema, el que hace el sistema judicial. Aquí en Venezuela, pues, como les he dicho, reconoce que los pueblos indígenas también son fuente de derecho y que reconoce las jurisdicciones, la jurisdicción especial indígena, que no es otra cosa que el reconocimiento de los diferentes sistemas jurídicos que cada pueblo indígena posee. No sé si quedó claro o alguien tiene dudas o quiere hacer algún aporte para un poco sobre dilucidar esto, ¿no? Hasta ahora nadie ha escrito. Bueno, la compañera Sonia Velázquez por el chat indicó gracias por las aclaratorias, profe. De resto, la compañera Tania Salazar indica, mi profe, por favor, puede explicar. Creo que se acaba de conectar la doctora Tania Salazar de Monagas. Sí, bueno, Tania, me refería a eso. Es que vi mucha confusión en la respuesta, aunque muchos seleccionaron la respuesta correcta del tema del monismo jurídico, cuando se le pide que justifique la respuesta, pues no la justificaron de manera correcta, lo que implica que no se entendió o yo no me di a explicar bien el por qué Venezuela no podemos hablar de un monismo jurídico, porque Venezuela reconoce la jurisdicción especial indígena, lo reconoce de la Constitución y la viene a desarrollar en la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas. Es decir, el Estado no es la única fuente de derecho. No hay una sola ley para todos los individuos, para decirlo así de manera general, sino que la Constitución y el Estado entiende que en esta diversidad que ha reconocido los pueblos indígenas, cada uno de los pueblos indígenas tiene la capacidad y tiene sus propios sistemas jurídicos, es decir, tienen la capacidad de generar sus propias normativas para regular su cotidianidad. Entonces, por eso no somos un Estado que practique el monismo jurídico, sino más bien tenemos una pluralidad jurídica. ¿Jurídica por qué? Porque estamos reconociendo que existe otro universo, otros universos diversos que cada pueblo tiene y tiene sus propios sistemas jurídicos. Eh, no sé si me expliqué lo suficiente. Ok. Bueno, como les decía a los que se conectaron tarde, hoy la clase es hasta las 6 de la tarde por una actividad que tenemos, que se tiene con otro diplomado. Entonces vamos a aprovechar el tema
habíamos seleccionado dos lecturas para el día de hoy. Pienso que vamos a avanzar con la de Ávila, que es el constitucionalismo del oprimido, pero también habíamos dejado en el tintero algunas inquietudes la clase pasada que tenían que ver con un poco con el tema de lo que estábamos hablando, de cómo funciona nuestro sistema de justicia, sobre todo ante cómo se maneja con determinados individuos, además que está muy vinculado al tema, todo está realmente vinculado y está concatenado. Como yo les contaba mi experiencia de que había tenido que visitar algunos, en este caso eran establecimientos policiales donde habían jóvenes detenidos, pero ya mayores de edad, salvo uno, que habían cometido, digamos, determinadas acciones que iban en contra de la ley y cómo habían sido tratados, ¿no? Y había quedado la polémica y de cómo se construye realmente una persona que delinque, si realmente ser tan permisivo, si entender el tema de la pobreza, si el tema de la familia, que también lo dejamos allí, que el tema de la familia como un elemento realmente fundamental para entender el por qué muchos de los países del mundo están enfrentando grandes oleadas de criminalidad. Habíamos dejado eso en el tintero porque ya estábamos sobre la hora. No sé si queremos retomar eso para concatenarlo, que nos viene como anillo al dedo, con la lectura que tenemos para el día de hoy, que vamos a hacer solo el análisis de una, que es el constitucionalismo del oprimido, de otra vez de Ávila, que como les dije es un pensador ecuatoriano, eh, que ha dedicado buena parte de su vida a revisar todos estos factores de cómo se construye el conocimiento jurídico y a quién realmente sirve. Y cuando hablo del conocimiento jurídico, también no es solo el conocimiento teórico, que además es la base fundamental que finalmente se traduce en cómo se forma una constitución, cómo se forman las leyes y a qué estado se construye. Y a final de cuentas de todo esto, a qué ciudadanos se les reconoce derechos y cuáles derechos se les reconoce. No sé si quiere alguno de ustedes retomar algo de la reflexión de la clase pasada o entramos a trabajar directamente en la lectura de Ávila, que es el constitucionalismo del oprimido. Acá el compañero Iván Pereira pidió el derecho de palabra, ya le estamos enviando solicitud para que active el micrófono. Perfecto. Sí, buenas tardes, profesora. Buenas tardes a todos los compañeros. Buenas tardes, Sol- Iván. Excelente estamos, profesora. Aquí aprendiendo cada vez con usted un poquito más. Estamos en un manantial de conocimiento y en busca, pues, de los saberes. Eh, Doctora, vea, cuando usted, disculpe que no me desvíe un poquito del tema, ¿no? Sobre el monismo político, jurídico. La pregunta fue si en Venezuela existe monismo jurídico. Ujú. Ahora, o sea, yo confundí entonces la pregunta porque en Venezuela, de acuerdo al artículo 128 de la Constitución Nacional, la de 1999, dice que, clarito, en el mismo artículo, monismo jurídico porque se respetan los tratados internacionales, las convenciones, aparte, todo el sistema jurídico pues no está aislado, ¿no? El de Venezuela no está aislado y eso es como especie
de un conjunto, pues sabemos y entendemos de que no hay una concentración total de las leyes, de las normas, pero no estamos aislados, profesora, y el artículo 128, no sé si yo o aprecié mal la pregunta o eh, interpreté mal o yo estoy leyendo mal, no sé si estoy equivocado, por favor, si estoy equivocado, aclárame, por favor, para después entrar al tema de la lectura, ¿será? O no sé qué decide usted, que Sí, Iván, disculpe. con mucho gusto, ¿no? Porque la idea aquí es que todas esas pequeñas dudas, que además son fundamentales y sustantivas, la vayamos subsanando. No, fíjate, el monismo jurídico no tiene que ver con que estemos aislados o con que no se reconozcan los tratados internacionales, no. Tiene que ver con que el Estado reconoce, en el caso de Venezuela, reconoce otras fuentes de derecho. Es decir, los pueblos indígenas son también fuentes de derecho. Y esto lo reconoce, lo vas a ver en la Constitución, cuando reconoce la jurisdicción especial indígena. Allí podemos ver, déjame, a ver, la Constitución, allí vamos a poder ver que, déjame ver el artículo que lo contiene. Profe, creo que es el artículo Dígame, 6. perdón, el artículo. El artículo 6 de la Constitución donde indica, pues, No, ese está directamente en los de la jurisdicción, en los de pueblos indígenas. ok. A ver, ya va, lo estoy buscando porque yo soy mala con los números, nunca me memorizo los artículos. Después, 260, si más, no me equivoco. 260. Aquí, el artículo 260 de la Constitución, las autoridades legítimas, los pueblos indígenas, podrán aplicar en sus hábitats instancia de justicia con base a sus tradiciones ancestrales. Aquí tenemos lo que yo les refería. El Estado, desde la Constitución, reconoce que hay otras fuentes de derecho. ¿Quiénes son estas otras fuentes de derecho? Los diferentes pueblos indígenas. Entonces, ya no es monismo porque el Estado no es el único poseedor del monopolio de hacer leyes, de aplicar las leyes, ni de poner orden. Aquí lo dice, vamos a leer todo el artículo 160, Iván, es un poco para que salgas de duda, que no tiene que ver con el tema de reconocimiento de, de los tratados o convenios internacionales. Eso es otra cosa. En este caso, cuando atendemos el tema del monismo, nos estamos refiriendo es a esto, a que el Estado reconoce que los pueblos indígenas son generadores de derechos y fuentes de eh, jurisdicción, es decir, pueden crear leyes, pueden fundamentarse en sus propios sistemas de justicia. Entonces te voy a leer el artículo 260. Las autoridades legítimas de los pueblos indígenas, ahí tenemos el reconocimiento de quiénes son los investidos para hacer esto. Cualquiera no. Las autoridades legítimas de los pueblos indígenas.
¿Y cuáles son estas figuras de autoridad indígena? Hay tantas figuras de autoridades indígenas como pueblos indígenas hay. Podrán aplicar en sus hábitats instancias de justicia con base a sus tradiciones ancestrales y que solo afecten a sus integrantes según sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a esta Constitución, a las leyes, al orden público. La ley determinará las formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema de justicia nacional. Aquí vemos que esto es la creación de la Jurisdicción Especial Indígena. Y no la tengo aquí a mano, la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas podrán tener todo un título, a ver, la tengo, todo un título donde se viene a desarrollar este artículo 260 que tiene que ver con esto de la jurisdicción especial indígena. Entonces aquí tienes la pluralidad jurídica, no el monismo jurídico. Sí, no existe una sola ley, no existe una sola institucionalidad creada para la justicia. Esto por lo menos en el reconocimiento de nuestras leyes y nuestras constituciones, que como les vengo diciendo, aún en la práctica, pues nos hace falta mucho que recorrer. No sé si quedó claro la idea, Iván. Iván, aclaré la idea. ¿O alguien quiere agregar algo más? Bueno, aquí tenemos el título 7 que habla de la administración de justicia, esto en la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas. Ahí tienen una serie de ordenamientos que habla de lo que es el derecho propio, el derecho indígena, la jurisdicción especial indígena, las competencias. Obviamente hay toda una discusión con las limitaciones que se le impusieron a la jurisdicción especial indígena, pero bueno, eso es harina de otro costal. No sé si quedó clara la idea, porque esto es importante para esta materia. Sí, profesora. Sí, gracias. Ok, Tendré que revisar eso, tendré que revisar un poquito más eso con las ideas que usted nos dio. Entonces, sería pues de que las comunidades indígenas tienen facultad para crear sus normas, aparte el gobierno, también sus normas, sus costumbres. Entonces, no existe un monismo jurídico en Venezuela. en función de eso, en función de Ok, que nuestra Constitución, en el artículo 260, reconoce la existencia de la jurisdicción especial indígena, ok, que ok, no es otra gracias. cosa que reconocer los diferentes sistemas de justicia que tiene cada pueblo. Por Claro, sí, eso sí, hablamos de pluralidad jurídica y no monismo. Entonces eso era lo que se esperaba que se justificara en esa respuesta, porque algunos dijeron que no, pero el desarrollo no fue el correcto para justificar eso, porque Venezuela se reconoce, al reconocerse como multiétnica, reconoció también la autodeterminación y reconoció los diversos sistemas jurídicos, tanto en la Constitución como en la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas. Está en deuda y se hizo como en el año 2005 una ley de coordinación entre la jurisdicción especial indígena y la ordinaria que hace muchísima falta para evitar muchísimas confusiones y muchísimas vulneraciones de derechos humanos que ocurren cuando los pueblos indígenas son detenidos y se encuentran bajo la jurisdicción ordinaria. Es necesario esta coordinación
Pero esta ley llegó hasta anteproyecto, nosotros en la Defensoría del Pueblo hicimos nuestros aportes, se hizo realmente un anteproyecto bastante bonito, bastante acertado, pero de ahí no pasó. Eso fue como el 2005. Fíjense todo el tiempo que hemos recorrido hasta el día de hoy y todavía está en deuda. Y entonces el tema de la coordinación ha sido bien complicado, se ha dado muy poco, se ha dado eh, por- ha sido casi que en casos muy puntuales, pero es de mucha necesidad. Quedó claro entonces el tema del monismo jurídico y el pluralismo jurídico en el caso de nuestro país. Bueno, por acá, por Listo. el chat de la reunión, el compañero Leonardo León dijo, por mi parte quedó claro, doctora, cómo debía ser la respuesta justificada correctamente. Perfecto. Porque es importante, porque acuérdense que esta materia lo que nos quiere llevar es a entender lo que es un Estado plurinacional, pluricultural, multilingüe, cuál es la diferencia que existe, porque además, porque existen todo esto en la región. Y bueno, todas estas lecturas también que hemos hecho a lo largo del camino nos van un poco llevando y orientando a ir entendiendo esta lógica, que además, como les dije, siempre está muy de la mano de los procesos históricos, de los procesos raciales, de discriminación. Entonces, bueno, volviendo al tema o retomando el tema de la lectura que haremos el día de hoy, por razones de tiempo, vamos a quedarnos solo con el constitucionalismo del oprimido. No sé, para hacerlo distinto a las otras clases que he hecho, yo no sé si alguno de ustedes quiere hacer una introducción a lo que más le llamó la atención de esta lectura, que sigue siendo de Ramiro Ávila, que ya hemos leído algunas cosas de él. Si algunos quiere hacernos una introducción, un resumen o hacernos una reflexión para no hacerla yo inicialmente, pues me gustaría oírlo. Bueno, acá el compañero Iván Pereira tiene seleccionada la opción de manos levantadas. Asumo que quiera intervenir. Voy a habilitarle el audio. Adelante, Iván. No, profesora, esa fue la vez pasada que quedó activada, profesora. Ah, ok, ok. Voy, Entonces, voy a dar Perfecto. la oportunidad a otro para después yo también Sí, intervenir. ¿Sí? me Gracias. gustaría ver si alguno de los compañeros se anima a hacer la introducción de la lectura para romper con lo que veníamos haciendo en otras clases que yo hago la introducción. ¿Alguien qué inquietud le dejó esta lectura de Ávila? bueno, por acá por el chat, la doctora Tania envió un comentario. Léelo, por favor, Carlos. Básicamente indica que Ávila analiza el constitucionalismo desde la perspectiva de los pueblos y personas en situación de opresión. Ujú. ¿Alguien más quiere agregar? Ok. Bueno, voy a tener que hacer yo nuevamente la introducción. Fíjense, antes de incluso adentrarnos a reflexionar sobre el escrito del día de hoy, quiero aclararles para que no surja la duda, porque yo he dado talleres sobre este tema, sobre lo que es un pueblo, pueblos indígenas en contacto inicial, poco contacto o aislamiento. Mucha gente suele confundir esto. Es más, a veces las confusiones han sido tan grandes que en el caso del primer congreso que se hizo aquí en América,
para tratar los derechos humanos de estos pueblos, eh, el ente encargado de las políticas públicas de los pueblos indígenas respondió que en Venezuela no existían pueblos indígenas en aislamiento, porque malinterpretó, desconocía qué es un pueblo indígena en aislamiento relativo, contacto inicial o aislamiento voluntario. Así son más o menos los diferentes términos que se acuñan. En Venezuela existen pueblos en aislamiento, sí existen pueblos indígenas en aislamiento, pero la persona o las personas que se encargaron de llenar el cuestionario para después enviarlo a este evento que se hizo, creía que entendió esto de una manera peyorativa, que eran pueblos que como que el Estado había ignorado, ¿no? Y esto no es así. Estos son pueblos, son pueblos enteros o secciones o comunidades o familias extendidas de pueblos indígenas que por diferentes razones deciden mantener muy poco contacto con la población, con el resto de la población, tanto digamos criolla, vamos a llamarnos así criollas occidentales, como con otras poblaciones indígenas. No es un tema peyorativo, no es un tema que el Estado haya ignorado o haya marginado estas poblaciones, sino que es una decisión propia, autónoma, de autodeterminación de diferentes pueblos indígenas. Aquí en Venezuela tenemos los Apé, algunos grupos Yanomami, algunos Sanema, algunos Joti, que son comunidades que viven en zonas de difícil acceso por decisión propia, tienen muy poco contacto con la población, con el resto de las poblaciones, no solo digamos, la criolla o la occidental, sino que con el resto de las poblaciones indígenas. No implica que estén aislados, pero por eso se dice contacto inicial o poco contacto, porque siempre hay un contacto mínimo, pero ellos han decidido mantenerse aislados. Y bueno, en Sudamérica se hizo un congreso internacional para tratar los derechos de estos pueblos estos derechos están de alguna manera contenidos en la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, que en el mundo, pues los pueblos que decidan mantener esa condición de aislamiento o poco contacto deben ser respetados, pero además también se le deben garantizar determinados derechos de protección. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, es cierto que tienen muy poco o ningún contacto con poblaciones cercanas, pero como están en zona minera, zona donde hay muchísima riqueza minera, se ven de alguna manera violentados por los mineros. Entonces, los estados deben hacer esfuerzos para proteger también a los indígenas de esta actividad y de estas personas que a veces, pues, como pasó en Hachimú, donde hubo una gran masacre del pueblo Yanomami por garimpeiros, por mineros brasileros, ¿no? Entonces, el Estado tiene doble responsabilidad, es decir, garantizar que se le respete ese aislamiento, pero también garantizar que tengan protección y acceso, por ejemplo, en el caso de la pandemia, acceso a la medicina, porque como les dije, aunque están en zonas de difícil acceso, muchos de ellos se ven a veces, digamos, visitados, invadidos, por grupos religiosos, por mineros y por otros grupos. Entonces, hay que brindarle cierta protección. Entonces, es una situación bastante compleja y lo refiero
porque digamos que uno de los pueblos o de los pueblos que se habla aquí es de una zona protegida que están en lo que llaman aislamiento o poco contacto o aislamiento voluntario, para que no confundan como pasó alguna vez y piensen que es que el Estado los marginó o algo así. No se trata de esto, o sea, para que quede claro estos conceptos de pueblos en aislamiento voluntario. Bueno, una vez dicho esto, Ávila, bueno, nos vuelve a pasear por lo que ya yo les he reiterado otras veces, que tiene que ver con la construcción del conocimiento, que es lo que les decía, y el conocimiento jurídico, quién, quién hace las leyes, quién hace las constituciones, digamos, y eso no es un tema neutral, es un tema hegemónico, es un tema de poder, ¿no? Entonces, él reivindica la necesidad, después de su estudio, reivindica la necesidad, pues, que las constituciones tienen que obedecer más a, como nos decía la amiga Tania, creo que era la que nos hacía la reflexión, a que las constituciones, las leyes, el imperio de las leyes, tiene que estar más diseñado para el común de los seres humanos y no para las élites de siempre. Pero él también hace pues una referencia que ya se las he hecho mucho de cómo se construye el conocimiento de lo jurídico, que siempre es muy importante que visualicemos quién hace las leyes, por qué las hace, a quién está dejando por fuera, a quién le está dando mayores derechos. Entonces, él aquí eh, un tanto tomando diferentes ejemplos, que no vamos a entrar en ellos, pero que al final cae en estos pueblos que en el Ecuador, y ahorita está muy, muy en el tapete, no solo en Ecuador, sino en Brasil, y que además esto está muy vinculado al convenio que yo les decía de Washington, que a pesar de que, digamos que en la época de los 90 a los 2000, hasta salieron constituciones que eran realmente muy pluralistas, muy de vanguardia, que reconocían los derechos de los pueblos indígenas, de los afrodescendientes, de las personas con discapacidad, con alguna discapacidad. Y para ustedes contar, pues las grandes transnacionales también supieron armar su manera de defender sus intereses a través del convenio de Washington y lograron hacer cambios, algunos sutiles y otros no tan sutiles, en estas constituciones o en estas leyes de vanguardia. Y vemos como Ecuador, que había avanzado significativamente en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, de la madre naturaleza, de la naturaleza además de los recursos naturales y todo esto como sujetos de derecho, se había incluido categorías como el buen vivir para el desarrollo de las diferentes leyes. Hoy por hoy vemos, además que estos textos también ya son de un determinado tiempo, vemos que hay un retroceso y parece no, se está imponiendo con mayor fuerza lo que es los acuerdos realizados con el convenio de Washington, donde por ejemplo en Brasil se logró que muchas de las tierras indígenas que no se podían vender, ahora se pudieron vender, se pudieron algunas expropiar y dársela a mineros transnacionales, explotadores de madera, y esto ha implicado un retroceso. Lo mismo pasa en Ecuador. En Ecuador, en este momento todavía no estamos bajo esa presencia, pero ya había un problema entre cómo se decide el tema de
los derechos de los pueblos indígenas en su territorio, cómo se define, y quién está en el poder. Aquí vemos también cosas muy interesantes, como les decía, que tomando en consideración quién define que un poder o que un conocimiento es legítimo. Ahí Ávila en algún momento nos hace la reflexión entre los constituyentes, entre una persona indígena que le dice eh, que trata de validar o que trata de validar su conocimiento ante un académico, diciéndolo, bueno, este conocimiento sale de mi vivencia, un poco como lo decía Ramanuja en la película, que no tanto de su vivencia, sino de su experiencia mística, pero que era un conocimiento válido. Y cómo se monta el aparataje de, de los poderes hegemónicos y de las grandes élites que aún siguen existiendo y que de alguna manera se siguen coleando aún en estos procesos digamos, de revolución, de cambios de paradigma, se siguen todavía metiendo, como el académico decía que su vivencia y su experiencia, y es decir, su conocimiento, no era válido, que el conocimiento era válido solo el de él porque estaba sustentado en los paradigmas occidentales, ¿no? Entonces, me gustaría, veo que hay algunas opiniones en los chats, no sé si Carlos me puede ayudar leyendo o si alguien quiere intervenir en este momento para reflexionar sobre esto, que además ya lo hemos visto, de cómo se construye y de cómo ha validado eh, lo que es el conocimiento jurídico y cómo el formular las normas y las leyes. Bien, profesora, por acá la compañera Solange Borjas escribió a través del chat lo siguiente. El constitucionalismo, según Ávila, es un proyecto emancipador, crítico y transformador que busca superar las limitaciones del derecho tradicional occidental mediante la inclusión de saberes y luchas históricas de los pueblos oprimidos, la construcción de un Estado plurinacional e intercultural y la centralidad de los derechos como herramientas efectivas para la justicia y el buen vivir. Sí, él realmente nos expone las dos caras. Él también nos habla, pues, no solo de este constitucionalismo como emancipador, sino también el constitucionalismo que es formado por las élites y que funciona a favor de las élites. Él revisa ambos tipos de constitucionalismo. ¿Alguien más? Por acá el compañero Pedro Torrealba indica, Ávila Santamaría nos propone en su lectura un cambio de paradigma que incluye la epistemología de la visión y la sociología de la emergencia para escuchar y valorar las experiencias de los marginados como fuentes legítimas de derecho. Sí. Sí, fíjense que es muy interesante porque también Ávila comienza en sus primeros párrafos, si más la memoria no me falla, comienza haciendo un análisis que yo creo que ya se los he expuesto aquí, de que el occidente fracciona el conocimiento. Cuando hablo del occidente es sobre todo el tema de la parte europea, que además se ha traspasado y que de alguna manera así se han fundado en nuestras universidades. A diferencia de otras culturas, nosotros nos hacemos especialistas y fragmentamos el conocimiento. Esto no está mal, porque te permite profundizar sobre un área específico y dominarlo con mayor detalle y mayor pericia. Pero el problema se nos presenta en que las diferentes ciencias no se comunican entre sí. Y Ávila hace una mención de que muchas veces la ciencia jurídica parece como aislada y olvida su parte social. Y de hecho, hay una discusión de si la sociedad es la que hace que fluyan las leyes o que se creen las leyes de una determinada manera,
o son las leyes que las que moldean la sociedad, ¿no? Entonces, él ahí hace una crítica a esa visión fragmentada de cómo se construye el conocimiento, en este caso el jurídico. El jurídico, salvo por determinados pensadores como Ávila, entre otros que hemos visto y que veremos en las siguientes dos clases que creo que nos quedan, hacen un esfuerzo por nutrirse de otras ciencias como la antropología, la sociología, la psicología, porque en definitiva el conocimiento jurídico no nace de la nada. De hecho, toma mucho de Kant, porque Kelsen se nutre de Kant, de la visión que tiene Kant, que es filósofo. Entonces, hay también toda una visión de otras disciplinas que han nacido y de cual Ávila se nutre, que es que tratan de sacar de ese claustro de aislamiento que tiene a veces la construcción del conocimiento jurídico, que pareciera que solo depende de cómo, de la formulación de una ley, de la formulación de una sentencia, sino que más bien habría que como ver que están construyendo otras ciencias y que tender puente entre el conocimiento y hacer conocimiento interdisciplinario, como es la experiencia de Colombia, que la Corte Constitucional, para atender los temas indígenas, pues formó un equipo multidisciplinario y se iba a las comunidades indígenas para tomar las decisiones, primero para entender de qué se trataba y para tomar las decisiones más justas, poniendo al ser humano en el medio y entendiéndolo desde diferentes disciplinas, es decir, desde la antropología, desde la sociología, desde la psicología y, por supuesto, desde el derecho, pero también oyendo y dándole protagonismo a las comunidades indígenas. ¿Alguien quiere aportar algo más, alguna reflexión? Iván, ¿es una nueva intervención o es que dejó la mano No, profesora. colocada? No. Bueno, profesora, lo que pasa es que Ramiro Ávila Santamaría, Ajá. en la lectura, es una persona muy interesante, pues, y es agradable la lectura, ¿no? Cuando usted habla, por lo menos, del conocimiento jurídico, que él buscaba el conocimiento jurídico bajo el marco de unas nuevas leyes, de una nueva sentencia, de la aplicación de la sentencia. Es agradable saber cuando él dice, ¿no? Que el dolor que ha producido varias sentencias, ¿no? Con la complicidad del derecho. Dice, el dolor que ha producido con la complicidad del derecho. O sea, que hay ahí como una deuda que pagar con un sector de la población, ¿no? Que hay que buscar por lo menos otra vía, otra fuente, otras teorías que tiendan a rescatar, a resarcir y a indemnizar de una u otra manera, doctora, eso que está olvidado por muchos tiempos, no sé si a propósito, no sé si intencionalmente, no sé si fue por conveniencia, por, o por cualquier otro motivo, ¿no? Pero entonces, cuando él habla de que hay que buscar, favorecer y que esas nuevas teorías, esos nuevos planteamientos jurídicos vengan desde abajo, ¿sí? Y atendiendo más que todo a las personas que están resistiendo, entonces hay que ampliar, ¿no? Hay que ampliar la visión, hay que ampliar el entendimiento y dejar que la imaginación vaya, ¿no? Que se vaya con esos mensajes que él da en esa lectura, pues, doctora. Es muy interesante y yo lo he leído 3 veces y sigo leyendo y sigo buscando
porque no es fácil comprender, ¿no? No es fácil comprender cuando él habla de una cosa profunda, cuando a veces que los que estudiaron derecho dicen que, bueno, la fuente del derecho viene del derecho romano, ¿no? La ley de las 12 tablas, esas cosas, ¿no? Pero cuando habla aquí de una nueva fuente jurídica, de una nueva fuente que venga a beneficiar a los que están olvidados, a los que están deprimidos, a los que han sido vejados, maltratados. Entonces, y uno se traslada, pues, a aquella época de la colonización, ¿no? Que bueno, que por unos pejitos cambiaban las cosas, la emancipación, la colonización de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, es muy interesante, doctora, es muy interesante esa lectura. Bueno, doctora, un comentario más. Sí, sí. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere participar? No. Fíjense, aquí quiero un poco tomando también la idea de Iván, irme a la página 13 y leer de manera textual en una de las tantas reflexiones que hace Ávila. Volviendo a la concepción de pueblo, desde la visión y la emergencia, la gente responde políticamente a múltiples necesidades y demandas insatisfechas que no tienen respuestas institucionales. El pueblo es, pues, un actor histórico. Eso es un párrafo realmente interesante que en América Latina tiene mucha vigencia. Es decir, si nosotros revisamos el tema de la historia, vemos que muchas veces esta élite que termina secuestrando el poder y el imperio de las leyes eh, y dejando de lado al pueblo, pues termina generando grandes revueltas. Pues tenemos el caso, sobre todo en finales de los 80, comienzo de los 90, por ejemplo, aquí en Venezuela, el Caracazo, pero también este fenómeno se dio en otros lados, donde pues ya las personas, de alguna manera, el pueblo como actor histórico, insurge y logra imponerse y cambiar ese, digamos, esa balanza hacia favor digamos, de la inmensa mayoría. Claro, no es un proceso inmediato, es un proceso lento, es un proceso que todavía estamos en plena vigencia de eso, pero es interesante lo que dice, lo que nos trae la reflexión Ávila, donde siempre coloca al ser humano, a las personas, al ser eh, y, al, eh, y al ser como creador del conocimiento, y cuando hablo de ser me refiero a la inmensa mayoría, a los diferentes grupos que casi siempre son excluidos. Entonces, este escrito, él pues hace eso. Él trata de hacer un análisis de por qué hay momentos en la historia donde se ha impuesto de alguna manera por las élites un determinado constitucionalismo, y al imponerse un constitucionalismo es un tipo de Estado con un tipo de institución y un tipo de ley que casi nunca o nunca obedece a los intereses del resto de la población. Y cómo realmente estos movimientos sociales, esta gente que es excluida, logra a través de los procesos históricos y sociales imponer de una u otra forma, sobre todo aquí en Latinoamérica, como les decía, imponer pues todo un orden constitucional nuevo, pero que en estos momentos históricos, si vemos de países como Brasil, Ecuador, que tuvieron un avance importante en estos procesos de cambio donde insurgieron los movimientos sociales, los pueblos organizados, hoy hay un revés histórico, y un revés histórico
también en los derechos sociales. Estas cosas también son interesantes analizarlas a la luz pues de estos espacios donde pues estamos pensando en el derecho y además en el derecho para la construcción de un Estado distinto al que se ha heredado de Europa y un Estado que está en constante transformación porque aún pues nosotros estamos caminando y trabajando en la construcción de un Estado que apunta hacia lo comunal, a colocar a los diferentes seres humanos en el centro para garantizar sus derechos, para garantizar su buen vivir, su bienestar y que no sean las élites de siempre. No sé si alguien quiere hacer alguna reflexión, alguna acotación. Acá la compañera Margelis está levantando la mano y ya le vamos a conceder el derecho de palabra. Buenas tardes, profesora, ¿cómo está usted? Disculpe que, Buenas bueno, me conecté tardes. un poco tarde hoy por compromisos profesionales, se me hizo un poco tarde para conectarme a clase. Profe, Ok. para retomar palabras textuales que usted viene dictando desde el momento de su iniciación de las actividades, ciertamente los derechos sobre los pueblos indígenas y originarios se han develado en el transcurrir de los años en el Estado venezolano. Para hacer un poquito de acotación sobre lo que expresa Ávila en su texto de constitucionalismo, ¿ok? Él especifica en ese texto que aborda, ¿verdad? Una dinámica de lo que son las voces de los presentes y de los ausentes, y que Ujú. explana lo que son los sistemas de poder y de conocimiento. También sostiene que existe un régimen de la verdad propio de las élites y que monopolizaron el prestigio y el control social, invisibilizando y destruyendo las formas de conocimientos y experiencias procedentes de esas comunidades originarias, también llamadas o mal llamadas marginadas, excluidas y oprimidas. En estas últimas predominantes permanecen silenciadas y colonizadas en su ser y conocer. Como un ejemplo de esta, habla de que esas voces excluidas incluyen a las personas pobres, a los refugiados, a los indígenas en aislamiento. ¿Por qué? Porque todavía tenemos pueblos originarios que ciertamente, por la densidad de su territorio, permanecen en casi total aislamiento. También hablamos de estos grupos vulnerables, de los vagabundos, de otros grupos de situación vulnerables, esos saberes y experiencias constituyen pensamientos en nuestras fronteras, capaces de romper con lo que se llamaba el pensamiento hegemónico, de abrir nuevas vías de la emancipación, o como bien ahora nosotros decimos en nuestras universidades, de un conocimiento libre, de un pensar crítico, creando a través de nuestras capacidades, las formas de sociabilidad en América Latina y en los pueblos originarios. Dentro de lo que él, o como usted bien decía ahorita, dentro de un desprendimiento y emancipación de la perspectiva neoliberal eurocéntrica hacia lo que son las epistemologías y sociologías directamente del sur, como lo habrán muchos actores latinoamericanos. Es fundamental, dice el doctor, que hay que escuchar, valorar estas voces para reconocer sus aportes, sus conocimientos, entender sus dinámicas políticas, eh, lo que son las dinámicas sociales, desde cómo es su visión más plural, más democrática, inclusive del papel protagónico de estos pueblos originarios, donde entre ellos no se ven exclusión social. Hay un derecho de igualdad en los pueblos originarios que todavía el Estado no ha comprendido en su totalidad, dentro Ujú. del marco del derecho constitucional y la política popular. También este texto expresa, ¿verdad?, lo que es una visión crítica sobre la relación entre las constituciones, y lo hablo con propiedad, ¿ok? Dentro de la maestría de los derechos humanos, cuando si se habla de la Constitución como una fiel copia del Código Napoleónico y de lo que esas grandes élites eurocéntricas, nosotros nos copiamos como las leyes y las pirámides de Kelsen para establecer dentro del control social legal de un Estado, ¿sí? Hay que hacer un análisis crítico de cómo las constituciones de la República Bolivariana de Venezuela fueron reconociendo los derechos.
¿A través de qué? De estos movimientos o de los pueblos originarios, del dejarse ver, de que sus voces fueran escuchadas, de que fueran visibilizados a través de los años. También expresa el autor y describe la transformación de un lugar turístico, ¿sí? De lo que son los lugares o sitios idílicos de los estados. ¿Sí? Que habla también en su texto de que hay lugares que generalmente nosotros deberíamos de conservar como patrimonio cultural y están llenos de una gran cantidad de turistas, de ruido, de caos y de personas que lo que está haciendo con esa demarcación o ese pueblo originario o por decirlo así, o ese monumento que hay que conservar y preservar, ¿qué está haciendo? Se está deteriorando por el mal uso. Entonces, también habla mucho y hace hincapié sobre las familias. Inicialmente, lo que es el idealismo, cómo se enfrentan esas dificultades entre ellos, cómo ellos pueden resolver sus problemas sin ninguna ley establecida, sino más allá de sus costumbres y sus valores. ¿Sí? Se le designa mal llamado aquí la ley de Talión, ¿no? Pero que esos pueblos, gracias a sus costumbres, muy respetadas, porque si un pasar de siglos se siguen prevaleciendo y respetando entre ellos, es porque es una ley que para ellos, más que un valor legal, es un valor cultural y de palabra, donde la palabra para los pueblos originarios pesa más que un texto escrito. Esas son más o menos lo que yo pude leer o apreciar de lo que habla el doctor en el derecho constitucional, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de una constitución de 1961, cuando habla de derechos de igualdad, pero que si no es hasta la constitución del 99, que nosotros notamos un cambio transformador en lo que verdad es el reconocimiento de los pueblos originarios. Y no estamos hablando solamente de los indígenas, estamos hablando también de estos pueblos que tienen que ver con las culturas o afrodescendientes, con el Sí, respeto a sus valores y sus derechos. Por ejemplo, en el estado Zulia permanecen, aparte de los guayú, de los indígenas y de muchas de las etnias guayú, también los pueblos originarios afrodescendientes, que tienen sus propias, su cultura, sus valores, sus tradiciones, y que entre ellos se respeta y se hacen valer más allá de lo que habla la Constitución, que es decir, que la norma suprema, como la Carta Magna del Estado venezolano, se ha tenido que transformar a los fines de hacer valer su derecho por la supremacía de lo que son las estructuras políticas. Bueno, así profe. es. Gracias, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguno de ustedes tuvo la oportunidad de reflexionar sobre cómo Ávila maneja el término populismo, que está tan cargado de peyorativamente? Es muy interesante como lo plantea aquí Ángela. Digo, Ángela Ávila. ¿Alguno de ustedes le llamó la atención ese punto de cómo él desarrolla lo que es el populismo? Bueno, me voy a permitir leerles uno ya para ir concluyendo, porque ya creo que estamos sobre la hora. Es muy interesante, como yo les decía, las palabras a veces se cargan de un referente negativo. En este caso, populismo, cuando queremos anular, descartar, o peor aún, desechar y menospreciar alguna medida que tome algún Estado que beneficie a la población en general, mucha gente la llama de medidas o de políticas populistas. Voy a leer algunos párrafos que en la página 12, ¿no? Ahí dice:
Desde la sociología de la ausencia, además entendiendo sociología de la ausencia, es como esto, estos grupos de personas que han estado invisibilizadas. El punto de partida y de medida es la ignorancia y el punto de llegada es el conocimiento y el desarrollo. El sur global está en la ignorancia y por lo tanto no puede aportar lo que no tiene, como nuestro organista guatemalteco. El punto de llegada es el saber y el ser hegemónico occidental. Si lo leyeron aquí, cuando él habla del organista, es la persona que consiguió un escrito de un famoso músico de música clásica europeo, y solo porque lo consiguió él en Guatemala, desconocieron y no le dieron importancia, ¿no? Entonces aquí él dice que, bueno, para validar un conocimiento debe ser de alguno de los centros de origen del conocimiento, ya sea Europa o Estados Unidos. Cualquier otro lugar que se produzca conocimiento queda invalidado, ¿no? Dice, en los fenómenos políticos en los que se ha invertido el pueblo y que en América Latina se han conocido como populismo, la visión hegemónica ha interpretado estos hechos como manipulación de las masas, anormalidad o desviación, por lo que el populismo no solo ha sido degradado, también ha sido denigrado. Cita a un autor que reflexiona sobre el tema. Y tiene connotaciones negativas, pues invoca imágenes de irracionalidad. El pueblo del norte global se manifiesta como un colectivo organizado y tiene un propósito común, una línea temporal, una idea y una conciencia de grupo. Tiene tradiciones y costumbres y hábitos. En cambio, el pueblo del sur, y cuando se habla del sur, no solo del sur como continente nosotros, sino del sur de la frontera de los Estados Unidos para abajo, el sur global, el pueblo actúa como una multitud que responde a emociones, expresa de pánico, no tiene autoconciencia, sino más bien una inteligencia disminuida que se presta a ser manipulada. Los enfoques desde la ceguera reduce y son simples. Descontextualizan y mantienen la marginalidad de los autores y sus luchas. El populismo, sin negar que hay tintes de autoritarismo, es un fenómeno incluyente que asienta en la participación popular, en la democracia y en la idea de que el poder reside en el pueblo. Esto, bueno, más abajo sigue ideas muy interesantes del tema de la epistemología y del genocidio epistemológico, que es la destrucción del conocimiento. Esto lo traigo a colación porque alguna vez en algún debate de los que se dan en los lugares de trabajo, una compañera mencionaba que en países europeos y asiáticos que estaba muy venido a menos el tema de la natalidad, ella veía con muy buenos ojos que pues que se le daba un subsidio a las madres para fomentar la maternidad y ayudarlas en el proceso de cuidado. Pero criticaba muy duramente los bonos que se le daban aquí a las madres. Decía, aquí lo que se está incentivando es la maternidad irresponsable. Entonces, ese populismo, con toda esa carga peyorativa que se le da a las políticas, que son políticas de inclusión o de protección a grupos que están bajo un contexto o una condición de vulnerabilidad, fíjense cómo se atacan duramente, pero cómo se justifica cuando la hacen países europeos o norteamericanos o asiáticos, sea Japón, sea Corea, sea China. Como para entonces allí ese mismo populismo, que no es otra cosa que políticas incluyentes o de protección hacia un determinado grupo o hacia una mayoría,
son vistas muy duramente y con una carga peyorativa cuando la aplicamos aquí en lo que llama el sur global, que es como le decía, de México para abajo. No sé si alguien quiere aportar una reflexión sobre este concepto tan interesante como él maneja el tema de las políticas populistas. ¿No llegaron hasta ahí? Bueno, Hola, profe, soy otra vez. adelante, adelante. Haciendo un reconocimiento de su valoración y aproximación a lo que expresa Ávila, ¿no? Y recordando y trayendo a colación parte de mi doctorado en desarrollo estratégico de políticas públicas, se Qué habla, bueno. se habla de que el populismo a nivel de, como usted decía, ¿no? Reconociendo los pueblos del sur, pero también parte de lo que es Estados Unidos. Si bien el populismo se crea como concepto a los fines de identificar de que el pueblo, de que el pueblo originalmente era partícipe, y o sea, de ahí viene la palabra como popular, de un común, de muchos, de un grupo, ¿no? Pero que sencillamente este concepto se ha venido transgrediendo o transformando. Lo explico de la siguiente manera. Y lo adoptaron de alguna manera los dirigentes políticos a los fines de qué? De poder controlar masas. Es decir, que ellos crean como una corriente o una perspectiva el populismo a los fines de qué? De que entre yo más me identifique con más personas, esas personas me van a apoyar en lo que yo haga o en lo que yo decida. Y se valen del grupo de personas que, como usted decía, se la deja llevar por las emociones, por alguna corriente de identificación política, por alguna perspectiva, por ideología, por crítica, ¿sí? O por cultura y tradición también se podría decir, y hacen valer lo que es el populismo, llevándolo a la política a los fines de transformar, para controlar. Y un ejemplo muy claro que nosotros vimos en clase y que quedó expresamente con los partidos políticos del sur, la presidencia de Milei. Milei es uno de los presidentes más populistas a nivel de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque es simpatizante, porque lo que busca es caer bien, que con su agraciado y su carisma traer y llamar la atención de las personas, transgrediendo lo que es el populismo, que debería ser el poder popular, ¿sí? El poder ciudadano, llevándolo más bien a crear un populismo es que muchas personas estén de acuerdo que yo soy un candidato populista, yo soy un candidato carismático, yo soy un candidato que puedo saber con cuántos números de personas me identifico, que me dejo llevar por lo que yo creo y sé que a ellos les gusta, y de allí es que viene el populismo. O sea, que se transforma, ¿no? Y como dice Ávila y dicen muchos autores latinoamericanos en lo que es la transformación de este pensamiento y nuevas críticas a la hegemonía y a las costumbres neoliberales, donde ellos transforman el populismo a los fines de caerle bien a los pueblos. ¿Qué hace el populismo? Controlar de alguna manera a través del carisma, haciéndole creer al poder popular, a los ciudadanos y ciudadanas, que ellos van a ser unos excelentes dirigentes políticos porque pueden establecer o llevar, ¿cómo explicarlo con unas palabras más textuales? Se identifican con ese grupo de personas. Es decir, como yo tengo esta carisma, yo puedo estas habilidades y yo sé que ese grupo de personas y de masas, esto es lo que les gusta, es como la herramienta principal. Entonces, por eso es que yo identifico mucho a Milei, que se dejó llevar por el populismo y por eso gana las elecciones presidenciales en Argentina. ¿Sí? Bueno, aquí en Venezuela, para hablar del término de Venezuela,
¿cuál fue el presidente más populista que hubo? Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez creo que fue el presidente más populista de Venezuela. ¿Por qué? Porque él se dejó llevar creando que si el vaso de leche, que si las escolares, que si las ayudas de la leche, que si a los fines de qué? De que él sabía la necesidad de la población, se identificó con unas personas que tenían una necesidad de algo y transformó esa necesidad en el populismo, en hacerse ver, en ser un poquito carismático, en echador de broma, en transformando quizás parte de su ignorancia, como muy bien sabemos en Venezuela, que cuando leía el periódico al revés y lo tomaba como chiste y eso era chiste para los demás. Eso era una manera de él de llamar la atención y de crearse popular. Sí, así es, o sea, pero fíjate que también Ávila pues nos lleva a revisar también el tema del populismo, pensando pues en las políticas de inclusión para el bienestar de la gran mayoría, que ha habido esa distorsión, esa tergiversación en las políticas, como tú lo decías, ponías el caso de Milei, pero incluso ahorita Europa con Macron, Macron realmente Exacto. Sí, se tocaba mucho el tema del doctorado de Macron. Y si nosotros no podemos ver, profesora, el presidente Chávez también fue un presidente populista. ¿Pero por claro, qué? pero populista en el término que nos trata Ávila de crear políticas Del término del desprendimiento de la hegemonía eurocéntrica. ¿Qué hizo Chávez con el populismo? ¿Sí? Primero que identificó las necesidades del pueblo venezolano. Fue lo primero, yo creo que fue uno de los trabajos más duros que hizo el presidente. Identificar la necesidad de cada una de las personas. Porque si nosotros leemos el Plan de la Patria 2000 y leemos todos los anteproyectos que se crearon en Venezuela antes de las reformas constitucionales y lo que él lanza como un plan de gobierno para ganar su primera candidatura, es un trabajo de lectura, un trabajo de investigación para él poder determinar las necesidades venezolanas. ¿Por qué? Porque él tenía que saber cómo iba a llegar, cuáles eran los puntos que él tenía que tocar para hacerse ¿qué? Un presidente popular, pero un presidente popular desde el desprendimiento de esa emancipación que Venezuela venía trayendo. Del buen sentido como lo maneja Ávila. Exacto, como lo maneja Ávila. Como lo maneja Ávila. Exacto, se ha cargado el populismo de dos maneras, de este tipo de populismo que más bien es de manipulación y el tipo de populismo incluyente para hacer políticas, para poner al ser humano en el centro y sobre todo el ser humano que está más alejado del bienestar, de la élite. Exacto. Ávila toma en consideración el populismo desde el término de que el popular, si bien nace y parte de las necesidades del pueblo, no necesariamente los eurocéntricos se valen para el engaño. Los presidentes latinoamericanos que se han visibilizado a través del populismo lo han hecho a través de las necesidades para cubrirlas, no para engañar, sino para cubrirlas, para mantenerlas, para protagonizar el poder popular, que es a diferencia de lo que hace el eurocéntrico o el neoliberal. Sí, es interesante y invito a los compañeros que no han revisado bien este texto, porque ese tema del populismo es interesante manejarlo así como lo maneja Tania, de bueno, dos maneras y cómo se ha cargado pues este término y cómo lo maneja Ávila y cómo lo manejan otros autores, ¿no? O sea, hay un populismo que es el incluyente y que además un populismo que cuando lo vemos reflejado en otras políticas de otros países que consideramos desarrollados, entre comillas, lo avalamos y lo aplaudimos, pero cuando lo vemos aquí lo criticamos, como que estamos creando una ciudadanía sin vergüenza y no estamos viendo que es un tipo de política incluyente destinadas a poblaciones según determinadas necesidades, pues. Por ejemplo, el tema de las mujeres embarazadas, por ejemplo, el tema de las personas con alguna discapacidad, el tema de ciertos subsidios para las personas de la tercera edad. Para usted contar.
Miren, muchachos, ya estamos sobre la hora, que raro que Carlos no nos haya advertido. Entonces, vamos a vernos el próximo miércoles. Quedaría en el tintero la lectura de Eri Gutiérrez, que sería Aproximación a la vinculación de derechos humanos, soberanía nacional desde la visión crítica y de la colonialidad, que por cierto no tocamos el tema de la visión crítica, que la maneja Ávila, la vamos a dejar en el tintero para la clase que viene. Y vamos a agregar el tema de la migración, colonialidad y estatus temporales. Estas serían las dos lecturas que tenemos que hacer para la siguiente clase, que es nuestra penúltima clase. Bueno, muchachos, que tengan feliz tarde y nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego.